Bienvenidos a este video que es el primero de una serie en los cuales vamos a presentar las funcionalidades que nos ofrece este otro excelente producto de la familia Flexus, especialmente diseñado para el management de corralones, Flexus Corralón. En cada video además vamos a analizar las diferencias entre Flexus Corralón y Flexus ERP estándar. En esta oportunidad vamos a comenzar a analizar las funcionalidades que nos ofrece Flexus Corralón dentro del menú Artículos contenido en el módulo Archivos. Si acercamos el cursor a cualquiera de los iconos que tenemos dentro de la barra, el sistema informa, en el caso de algunos iconos, no en todos, la forma de acceder a este menú utilizando una combinación de teclas. Son accesos rápidos que podemos hacer uso sin necesidad de hacer un clic en el icono correspondiente. También vemos que los iconos se dividen en áreas. En cada una de estas áreas podemos acceder a diferentes menús. Ingresamos al menú Archivos, Artículos. Aquí es donde vamos a ver todos los artículos que se encuentran dados de alta dentro del sistema. Vamos a poder hacer búsquedas. Por ejemplo, seleccionando filtros, en este caso vamos a buscar una marca, bloque X. También podemos usar múltiples filtros. Por ejemplo, vamos a buscar bloques para muro y entonces vamos a actualizar y nos trae todos estos artículos que se encuentran incluidos dentro del rubro bloque para muros y dentro de la marca bloque X. También vamos a poder filtrar, por ejemplo, por código desde y hasta unidades de medida, códigos de barra, familias de artículos. El sistema, si tenemos artículos inactivos, nos va a mostrar siempre que hagamos un clic en el checkbox correspondiente. También vamos a poder ver los artículos que no permiten stock negativo, que sí permiten o simplemente todos. Tenemos búsquedas por descripción. En este caso, si buscamos por ejemplo la palabra ILVA, nos va a traer todos los artículos que comiencen con la palabra ILVA. Podemos usar comodín, que es el signo de pregunta de cierre, y por ejemplo vamos a buscar la palabra Mediterránea. En este caso nos va a traer todos los artículos que contengan en cualquier ubicación, no importa dónde esté, de la descripción, la palabra Mediterránea. Puedo usar combinaciones, por ejemplo, todos los artículos que comiencen con la palabra ILVA, comodín Mediterránea y comodín Black. Entonces de esta forma vamos a buscar todos los artículos que comiencen con la palabra ILVA, que contengan la palabra Mediterránea y que contengan la palabra Black. Y entonces vamos ajustando estas búsquedas. Aquí también nosotros vamos a poder hacer diferentes tareas en esta grilla. Por ejemplo, seleccionando un artículo podemos eliminarlo siempre y cuando este artículo no haya tenido movimientos dentro del sistema. El sistema, al intentar eliminar, nos va a decir que ya tiene movimientos, que no se puede eliminar, simplemente podremos inactivarlo. En este caso no lo vamos a eliminar. Podemos modificar el artículo seleccionado o dar de alta un artículo nuevo. También nosotros vamos a poder analizar los detalles de un artículo simplemente haciéndole doble clic con el botón izquierdo del mouse. Vemos los detalles de este artículo en cada una de sus solapas con todas las características que tiene. Lo mismo podemos hacer seleccionando el artículo y haciendo un clic en detalle. Es indistinto hacerlo de una forma u otra. Bueno, aquí también vamos a tener el botoncito imprimir, en este caso donde vamos a poder realizar impresiones a todos estos dispositivos. Por ejemplo, seleccionamos una impresora que tengamos configurada en Windows, en la PC en que estemos trabajando. Podemos, por ejemplo, también este listado mostrarlo simplemente en pantalla con la selección de artículos que habíamos hecho, que ahí nos muestra la descripción, esa selección que habíamos realizado. También vamos a poder imprimir y generar archivos de Word, Excel, PDF, TXT, HTML y JPG. Por ejemplo, quiero guardar este listado en un archivo de tipo Word, simplemente le hago un clic y en este caso voy a seleccionar aquí la ruta donde quiero guardarlo. Por ejemplo, vamos al escritorio, el sistema me propone un nombre, yo lo voy a cambiar ese nombre, le voy a dejar simplemente listado de artículos y lo vamos a guardar. De esta forma se genera el archivo de tipo Word, puntualmente
.rtf, donde nosotros tenemos el listado que habíamos seleccionado. También tenemos la posibilidad de generar, si tenemos algún programita de servidor de correo electrónico, un mail, haciendo un clic en el sobrecito e indicándole al sistema cómo quiero adjuntar el listado que nosotros tenemos en la grilla. Por ejemplo, vamos a cliquear en PDF, entonces el sistema nos va a abrir un correo. Simplemente ahí deberemos poner la dirección del destinatario. Nos pone un asunto, nos dice listados de artículos. Esto se puede cambiar, por supuesto, también este texto estándar que el sistema genera en el cuerpo del mail. Y fíjense que nos adjunta este listadito de artículos en formato PDF. Le hacemos doble clic y ahí vamos a poder ver el listado en PDF. Vamos a tener también otras funcionalidades con el botón derecho del mouse. Por ejemplo, ver detalle, que era lo mismo que hacerle doble clic. Copiar un nuevo artículo, es decir, nos permite el sistema generar un nuevo artículo copiando del que tenemos seleccionado, con lo cual nos trae en este caso aquí un nuevo artículo tomando todos los datos exactamente igual al artículo que tomamos como origen. Solamente nos va a cambiar el código, nos va a poner el código del sistema que continúa desde el último código generado. Podemos hacer un pequeño cambio y entonces vamos a guardar este artículo, que es muy similar al que habíamos creado. Entonces nos da la posibilidad de hacer altas rápidas de artículos similares. Podemos imprimir datos de artículo, podemos imprimir por ejemplo etiquetas. También tenemos la funcionalidad de hacer modificaciones masivas, que lo podemos hacer desde aquí y también lo podemos hacer desde este otro sector del icono de artículos, modificaciones masivas. Tenemos diferentes formas de acceder a los mismos menús. Lo que vamos a hacer también ahora es generar un artículo nuevo para que ustedes vean los detalles. Bueno, aquí nosotros vamos a empezar a ver diferencias con el ERP estándar. Si bien las ventanas son similares, pero vamos a ver que en la parte de artículos tiene una serie de desarrollos importantes que tienen que ver con el manejo de todo lo que es la parte de ventas, también la parte de logística, stock, etcétera. Bien, lo primero que vamos a ver es que el sistema, al hacer un clic artículo nuevo, tenemos códigos que están en color azul. Entonces, fíjense que aquí el sistema me propone un código, yo lo puedo cambiar, puede ser numérico, alfanumérico. Simplemente ahora vamos a dejar ese código y vamos a poner, por ejemplo, artículo de prueba. Aquí nosotros tenemos 250 caracteres para escribir, pero aquí en la parte de impresión hay que tener en cuenta, y fundamentalmente para lo que son impresiones en controladores fiscales, muchas veces la descripción que tenemos es acotada a entre 48 y 50 caracteres, por lo cual hay que tener en cuenta, a los efectos de nosotros poder generar la descripción, ver que no se van a imprimir todos los caracteres. En este caso está puesto 50, por eso ustedes van a ver ahí 50 caracteres, que es lo que se va a imprimir. Tenemos la posibilidad de cargar un código de barra, una descripción acotada. En este caso esto nos sirve para generar una descripción del artículo que sea una descripción acotada, y lo podemos, por ejemplo, utilizar en la generación de presupuestos, entre otros listados, para reemplazar la descripción normal del artículo. También podemos escribir una descripción específica para etiquetas. De esta forma podemos generar en otros campos diferentes descripciones para diferentes utilidades de impresión. Otro campo que tenemos en color azul, que es obligatorio, es rubro. En este caso vamos a desplegar algunos de los rubros. Vamos a ponerle accesorios. Si nosotros queremos cargar un nuevo rubro, simplemente vamos a este menú aquí arriba, control R, la tecla abreviada, o simplemente a la hojita al lado del menú. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta división en la cual
nosotros hemos tomado la opción de tener superrubros y rubros. Los rubros son diferentes clasificaciones que nosotros vamos a asociar al artículo, y fíjense que diferentes rubros van a estar asociados a un superrubro. En este caso tenemos adhesivos. Dentro del superrubro adhesivos tenemos pegamentos varios, pistolas aplicadoras. No estamos haciendo uso de un nivel superior, que es el más alto en esta clasificación vertical, donde tenemos el grupo de superrubros. Simplemente hemos optado por utilizar superrubros y los rubros. Si yo quiero agregar, por ejemplo, un nuevo rubro dentro de adhesivos, entonces simplemente posicionado en el superrubro adhesivos, vamos a poner adhesivos vinílicos. Tenemos una serie de checks aquí donde podemos mostrar o no en la web. En este caso, si vamos a mostrar lista de precios, todo esto son para módulos que podemos generar accesos a través de la web. Tenemos coeficiente de IVA según rubro. Esto es, si nosotros vamos a utilizar el coeficiente de IVA, por ejemplo, el coeficiente de IVA nos va a marcar que 1 es la tasa estándar de 21% para, por ejemplo, facturar en este caso un artículo. ¿Sí? Lo podemos usar aplicado a estos rubros o simplemente los artículos. Precios en un rubro, ya vamos a ver que podemos analizar también que artículos asociados a rubros tengan determinados márgenes. Por ahora simplemente lo dejamos así y le ponemos grabar. Una vez que nosotros hemos creado esa división, vamos a poner aquí adhesivos vinílicos. ¿Sí? A diferencia del Flexus RP estándar, aquí solamente vemos el rubro al cual asociamos, en este caso el artículo. En el RP estándar, cuando desplegamos esta ventanita, nos muestra adhesivos vinílicos, también nos va a mostrar adhesivos, es decir, nos muestra la concatenación de rubros, superrubros y grupos de superrubros. Aquí simplemente nos va a mostrar el rubro. También unidades de medida, aquí vamos a tener diferentes unidades de medida. Ya vamos a analizar esto que dice cajas y metros cuadrados. Por ahora simplemente vamos a poner unidad de medida. Marca es otra opción que tenemos como obligatoria para asociar a este artículo, donde vamos a buscar alguna de las marcas. También haciendo un clic en la hojita vamos a poder abrir el ABM de marcas. Esto es altas, bajas y modificaciones, donde nosotros vamos a poder eliminar, modificar o dar de alta una nueva marca. Si queremos dar de alta una nueva marca, también vamos a poner descripción. Podríamos también asociar una foto a esa marca, y si nosotros vamos a publicar en la web esta marca o no, y podemos elegir también márgenes de utilidad por marca, que también enseguida ya vamos a ver cuando veamos cómo se manejan los diferentes rubros. Bien, no vamos a crear una marca, simplemente vamos a asociar en este caso a este artículo. Otro elemento que tenemos es el siguiente. Fíjense que ya diferenciándonos del RP estándar es condiciones de artículo. Aquí tenemos clasificaciones de artículos que nosotros vamos a poder utilizar. El sistema nos trae estas 4 opciones, podemos agregar más. Simplemente ponemos la descripción y hay 2 elementos importantes que tienen que ver con, en este caso, devoluciones. Por ejemplo, si tenemos en este caso un artículo que está dado de baja, simplemente nosotros podemos bloquear las devoluciones. Esto significa que el artículo no nos va a permitir reingresar la mercadería si un cliente nos devuelve. Por supuesto, esto tiene permisos para poder lograr o no la devolución, que ya la vamos a ver oportunamente, pero sin embargo nosotros aquí ya podemos dejar bloqueado las devoluciones, ¿sí? Le indicamos que este artículo está de baja. También, por ejemplo, si es un artículo a pedido, nosotros podemos indicarle que permite generar órdenes de compra. Esto desde la parte de venta vamos a solicitar que se genere la compra de un artículo.
Bloquea devoluciones. Aquí nosotros también vamos a, por ejemplo, bloquear las devoluciones para estos artículos a pedido. Esto es muy importante porque todo esto va a trabajar sobre elementos de la parte de ventas y para ayudar al vendedor a generar movimientos que nos va a permitir la mejor atención al cliente. También otra clasificación que nos solicita Flexus Corralón es la categorización. La categorización nos permite, por ejemplo, establecer diferentes categorías. Estas categorías van a estar pintadas de color. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner categoría nueva y podemos elegir algún color y grabar. Esto nos va a permitir, fíjense que por ejemplo yo voy a poner categoría descontinua. Esto nos va a permitir también visualmente distinguir las categorías de los artículos al momento de la búsqueda en la parte de venta. Entonces esto es muy importante porque nos va a permitir visualmente por color saber en qué condición o qué categoría tiene ese artículo. La condición de artículo, esta que vimos aquí, si bien no es un campo obligatorio como la categoría, sin embargo esto es muy importante y muy utilizado en el rubro para poder hacer este tipo de elementos que nos permiten generar una serie de movimientos posteriores a la venta del artículo. Bien, bueno, nosotros vamos a ver que después tenemos la posibilidad de poner un número de página de catálogo. Esto es para impresiones. Podemos establecer stock mínimo, óptimo y máximo como un elemento general para ese artículo. Vamos a ver que después lo vamos a poder hacer por depósito. Vamos a tener la posibilidad de clasificar si este artículo lo vamos a utilizar para compra y venta, solo para compra o solo para vender. Si lo vamos a clasificar según la rotación en vivo, durmiente o muerto. También tenemos esta clase de artículos ABC que tiene que ver con las rotaciones. Si este artículo va a ser parte o va a ser un conjunto. Si fuera un conjunto, nosotros podemos agregar allí diferentes artículos que van a formar parte, en este caso, de un conjunto. Las cantidades y un coeficiente del precio que va a formar parte, en este caso, de el artículo que va a ser el artículo padre y todos sus artículos hijos que van a ser el conjunto. Por ahora simplemente lo vamos a poner que va a ser un artículo parte. Si el artículo está activo o no, si permite stock negativo, si nos va a permitir el fraccionado. Nosotros en la unidad de medida, por ejemplo, vamos a hojita de la unidad de medida, ponemos actualizar y vemos que en esta unidad de medida, vamos a modificarla, nos dice que no está fraccionado el artículo. Sin embargo, nosotros, a pesar de que la unidad de medida no fraccione los artículos, podemos fraccionar particularmente este artículo. También nosotros podemos poner permite detalle. Esto con doble enter después sobre la descripción de artículo en los comprobantes de venta nos va a permitir generar alguna descripción adicional o reemplazar la descripción que ya tenemos en el artículo. Otro elemento que tenemos es si este artículo es flete. Esto es porque nosotros podemos cargar un artículo que le llamaremos flete y que lo vamos a utilizar para todas las funcionalidades de fletes automáticos que nos proporciona Flexus Corralón. También nosotros vamos a poder indicar si este artículo es no exclusivo. Esto es para las impresiones, por ejemplo, en presupuestos, son simplemente detalles. También vamos a indicarle al sistema cómo se va a comercializar este artículo, si como un servicio o como bien de cambio. Bien, una vez que nosotros hemos cargado todos estos datos, fundamentalmente los que están en color azul, nosotros podemos grabar y entonces ya nos queda dado de alta este artículo de prueba. Bien, vamos a modificar este artículo simplemente seleccionándolo, poniendo modificar. Vamos a ver los elementos que tenemos en las otras solapitas. Primero vamos a tener aquí
solapita precios, donde aquí vamos a tener precio de costo. Este precio de costo en general va a venir desde el módulo precios por proveedor. Nosotros aquí lo vamos a poner en forma manual, pero el módulo precios por proveedor es casi obligatorio en este rubro. También vamos a tener, por ejemplo, datos de último precio de compra, en qué moneda vamos a llevar artículos, si quiero ver el costo con IVA o sin el IVA. También si vamos a, por ejemplo, utilizar las diferentes formas de llevar los precios. Por ejemplo, precio manual quiere decir que nosotros vamos a poner en cada una de estas listas de precios, que son 5, un precio manual que nosotros vamos a indicar. Y este precio manual va a ser con IVA o sin IVA según esté tildado este check. Entonces vamos a ponerle 1200, vamos a poner 1100 para esta lista de precios, vamos a ponerle 870, 900 y 1000 para la lista 5. Simplemente entonces un precio manual, nosotros vamos a digitar el precio e indicarlo allí. Si es precio según margen, vamos a partir de este precio de costo y vamos a poner los márgenes para cada una de las listas de precios, con lo cual vamos a llegar al precio de venta final. Puede ser precios según rubro, es decir, va a tomar los márgenes que tenga, en este caso, el rubro asociado. Recuerden que habíamos visto que nosotros en los rubros podíamos indicar cuál era el margen. Entonces, por ejemplo, nos va a tomar, si pusiéramos dos márgenes, vamos a ponerlo allí, precios según rubro, grabamos, vamos a modificar nuevamente y entonces vamos a ver que según, en este caso, el rubro, nos marca el margen de 80 y 90 que habíamos puesto en el rubro. Lo mismo sucede con márgenes por marca. Podemos asociar a la marca diferentes porcentajes de utilidad. En la solapita precios vamos ahora simplemente a ponerlo precio según margen y vamos a indicar márgenes en cada una de estas listas de precios. También tenemos el coeficiente de IVA. El sistema tiene establecido que la tasa de IVA es estándar y es del 21%. Nosotros podemos indicar el coeficiente de IVA. Por ejemplo, un artículo que se va a facturar o comprar al 21% va a llevar coeficiente 1. En el caso de artículos, algunas herramientas hormigoneras, como para dar un ejemplo, se va a facturar al 10,5%. Entonces en este caso le ponemos coeficiente 0,5. Si no lleva IVA, simplemente le ponemos coeficiente 0. También podemos utilizar el coeficiente manual por cada artículo o el coeficiente por rubro. Dentro de los rubros volvemos nuevamente a la solapita rubros y vamos a ver que podríamos poner coeficiente según rubro y ponerle el coeficiente de IVA para que todos los artículos que estén dentro de ese rubro ya tengan tomado el coeficiente perteneciente al rubro asociado. También vamos a tener en este caso precios promocionales, son precios sin IVA, precio promocional desde y hasta, ¿sí? En este caso vamos a poner 2.000 pesos sin IVA y lo vamos a hacer desde una determinada fecha hasta otra fecha. Una vez que termine la fecha, por ejemplo, si lo hacemos desde el 1 de febrero del 2019 hasta 28 de febrero de 2019, a partir del 1 de marzo ya va a comenzar a utilizar nuevamente este precio. Aquí nosotros puntualmente es un solo precio para todas las listas de precios, a diferencia del ERP estándar. Tenemos la posibilidad de crear un precio promocional por cada lista de precios. En este caso es tan solo un solo precio para todas las listas. Esta funcionalidad es una funcionalidad antigua que tiene el sistema, que se utilizaba. Hoy la forma de realizar promociones está muy superada con diferentes opciones que tenemos y que son nuevas, que se aplican
en muchos otros lugares, como por ejemplo multiplazos, etcétera. Entonces, bueno, esto diría que está ampliamente superado. Coeficiente de variación, bueno, aquí nosotros podemos aplicar un coeficiente de variación para estos artículos, aplicado al precio de venta, en este caso, o aplicado a la bonificación puntualmente de un cliente. Dentro de depósitos vamos a tener los depósitos que tenemos asociados, ¿sí? Fíjense que en el icono de depósito tenemos creados todos estos depósitos. Aquí en este caso están asociados todos estos depósitos al artículo. También tenemos la solapa subdepósitos, donde es un dato que está en color azul, que es un dato obligatorio. Por defecto el sistema nos pone subdepósito general, pero van a ver que esto cobra mucha importancia en la parte de logística, porque nosotros podemos crear diferentes subdepósitos que van a ser lugares donde tenemos los artículos. Por ejemplo, podemos tener un subdepósito que sea áridos. Aquí podemos indicarle que requiere preparación o solicita confirmación. Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro. No obstante, para todos los subdepósitos vamos a cargar requiere preparación. Grabamos. Vamos a poner subdepósito griferías y cerámicos. Perfecto. Y vamos a también agregar uno más que sean caños. Entonces, estos subdepósitos, como les decía, cobran importancia al momento de generar preparación de mercadería, porque hay listados que se van a poder generar en este caso por subdepósito, lo que nos va a permitir a cada subdepósito indicar qué mercadería tiene que preparar para hacer las entregas. Tenemos ubicaciones, aquí podemos por cada uno de los depósitos poner diferentes ubicaciones. Por ejemplo, vamos a poner a 2 y agregamos en el depósito de Avenida Colón. Puedo poner, vamos a poner F4, y así en cada uno de los depósitos puedo poner diferentes ubicaciones. Esto puedo modificar o simplemente quitar. Lo vamos a poner en mayúscula y lo agregamos nuevamente. Tenemos piezas alternativas. En este caso podemos asociar piezas alternativas a este artículo. Por ejemplo, para crear piezas alternativas nos vamos a ir a aquí abajo, menú piezas alternativas, y vamos a crear, por ejemplo, un rubro que se va a llamar monocomando. Entonces yo puedo crear dentro de monocomando una serie de artículos que puedo ir agregando. Por ejemplo, vamos a buscar, ponemos actualizar, y fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, diferentes monocomandos. Supongamos que nosotros pongamos monocomando cocina. Entonces podemos ir seleccionando e ir agregando cada uno de los seleccionados. Bien, entonces en este caso grabamos, y una vez que tenemos esto podemos asociar a piezas alternativas el grupo monocomando. Entonces aquí vamos a tener un listado que en el sector de ventas vamos a poder desplegar. No es automático, hay que consultarlo con las diferentes alternativas que tenemos para asesorar al cliente y que podríamos en este caso vender. Tenemos una solapita de detalles donde podemos cargar una foto
también si lo vamos a mostrar o no en la web, si vamos a mostrar la lista de precios. Podemos cargar detalles de artículos, algún tipo de descripción adicional, que en realidad esto no va a salir impreso como lo hace en este caso puntual Flexus RP estándar, simplemente es para consulta. También datos importantes como por ejemplo el peso del artículo, que esto también va a tener una importancia en la parte de logística, volumen en metros cúbicos. Esto que es para las impresiones, por ejemplo, para la etiqueta o un listado de artículos, la cantidad de artículos que entra en un bulto grande, digamos. Tenemos puntos, cuántos puntos va a sumar en este caso para el módulo de fidelización de clientes. Después tenemos artículos para descontar stock, es decir, podemos asociar un artículo al cual siempre vamos a ir descontando el stock sobre ese artículo. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos casos en el cual el cemento se vende diferenciado porque tiene costos diferentes en diferentes sucursales, ciudades de la misma empresa, pero todo se va a descontar del artículo madre cemento para poder llevar los niveles de stock y hacer controles. Todo eso, los ingresos y egresos se van a ir asociando al artículo cemento. Artículo asociado para package. En este caso vamos a ver que nosotros podemos elegir, y ya vamos a ver un ejemplo claro, que en el caso de por ejemplo bolsas de cemento podemos usar tarimas, ya lo vemos enseguida. Bueno, comisiones, si bloqueamos o no las comisiones. Familias de artículos, nosotros podemos dar de alta familias de artículos y podemos asociar nueva familia y lo podemos asociar después aquí el artículo. Vamos a grabar primero, modificamos y ahora sí traemos nueva familia y lo podemos asociar. Sí, este artículo también va a llevar descuentos que pueden ser porcentajes por artículo, de porcentaje máximo que se va a aplicar o un porcentaje recomendado, y también es otra funcionalidad que tiene el sistema, la posibilidad de usar descuentos por sucursales. Esto no, digamos, esta funcionalidad no está presente dentro de lo que es Flexus RP estándar. Y algo que es muy interesante, que son los artículos complementarios. Los artículos complementarios nos va a permitir, en este caso, generar lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, vendemos un cerámico. Bien, entonces, supongamos que este artículo sea un cerámico. Y entonces vamos a tener artículos complementarios que, por ejemplo, vamos a ver, pegamento, vamos a ir agregando. Supongamos que este sea el cerámico y vamos a cambiar la unidad de medida. Entonces, una caja que tiene, por ejemplo, 2 metros cuadrados. Bien, en este caso nosotros podemos indicar qué cantidad va a necesitar de pegamento para estos 2 metros cuadrados. Y supongamos que sean 0,5. Perdón. Y vamos a agregar. Vamos a tener, por ejemplo, pastina para juntas. Vamos a ponerle una. Y si tenemos, por ejemplo, no tenemos separadores, no tenemos. Bien, simplemente entonces vamos a dejar esos dos artículos, el pegamento y para tomar la junta. Y grabamos. Perfecto. Entonces, vamos a ver que vamos a generar un presupuesto. Buscamos algún cliente. Y entonces vamos a poner el cerámico de prueba.
En este caso, supongamos que el cliente nos pide 30 metros. Y entonces nosotros con el botón derecho vamos a poder ver artículos complementarios, o vamos a poder ver en este caso con la combinación de teclas control A. Entonces ahí vemos los artículos, la cantidad que tenemos, el stock que tenemos también, y nosotros aquí podríamos, por ejemplo, incluirlos en el comprobante. Entonces nosotros con el botón derecho podemos agregar uno o simplemente agregar todo. Vamos a quitar uno de los artículos, agregar todo, y lo agregamos en este caso al comprobante, porque justamente nos permite asesorar al cliente e indicar cuáles son los artículos que debería llevar, además si tiene que instalar por ejemplo el cerámico. Fíjense un detalle importante: cuando yo puse la cantidad de 30 unidades, que serían metros cuadrados, nosotros a este artículo le habíamos asociado, vamos a verlo nuevamente, una unidad de medida que decía caja 2 metros cuadrados, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto es muy importante. Vamos a analizar y vamos a ingresar a esa unidad de medida. Entonces, en particular para lo que son cerámicos, nosotros podemos utilizar que esta unidad de medida primero utilice equivalencias. Las equivalencias me va a permitir tomar un patrón de medición. En este caso tomamos metros cuadrados. Los patrones de medición los tenemos aquí ya cargados. Podemos cargar nuevos patrones de medición. Metros litros, en este caso utilizamos metros cuadrados, y un coeficiente de equivalencia. Esto es importante porque el sistema nos va a marcar la posibilidad de que podamos trabajar con cajas cerradas de cerámicos. Aquí simplemente la cantidad, el cálculo va a ser cantidad y fraccionado. Esto es importante, que me permita fraccionar. Bien. Asociada a esa unidad de medida, a ese artículo, nos sirve para lo siguiente. Supongamos que estamos con un cliente y ese cliente nos pide 62 metros cuadrados, o vamos a poner 61 metros cuadrados de cerámico. Fíjense que teniendo esa unidad de medida con las equivalencias, nos dice el sistema que, por ejemplo, 61 metros cuadrados equivalen a 30,5, que sería la caja de 2 metros. O sea, en este caso está utilizando puntualmente la cantidad de cajas que sería, y hace un cálculo final donde dice, bueno, perfecto, yo te puedo vender no 61 metros, sino te tengo que vender 62 metros, porque eso va a significar 31 cajas, es decir, caja cerrada. Entonces pongo aceptar, y entonces ahí me va a poner la cantidad de cajas que voy a necesitar también para la parte de logística, que es una información para que se puedan separar por cajas este cerámico. Esta es una funcionalidad importante que tiene el sistema y se hace a través de las unidades de medida. Bueno, vamos a volver en este caso a la parte de artículos. Vamos a tomar el artículo cemento. Bien, con respecto al tema de esto que habíamos visto en detalle, yo puedo asociar, dijimos, un artículo para el package. Por ejemplo, yo lo asocié al artículo pallet cemento y puse cantidad que va a utilizar, digamos, por cada unidad, digamos, de cemento, ¿sí? Yo voy a tener que utilizar en este caso el package. Entonces digo, bueno, 48 unidades de cemento va a ser un artículo de package, que en este caso es el pallet. Bien, entonces me voy a buscar algún otro cliente. Vamos a poner cemento, y aquí voy a poner, por ejemplo,
48 bolsas de cemento. Hay algo importante que me dice que el tipo de retiro es expedición. Ya vamos a ver más adelante que tenemos 3 tipos de entrega. Expedición cuando retire el cliente, espera aviso cuando el cliente compra, no lo retira en el momento, después va a avisar cuando lo va a retirar o cuando se lo vayamos a llevar, y en este caso la última forma de entrega es reparto. Bien, si bien aquí no es reparto, entonces, pero me dice que el tipo es expedición. Si deseo agregar en este caso las tarimas, le ponemos que sí. Entonces ya automáticamente me agrega, por ejemplo, una tarima. Si yo le pusiera 58 bolsas, ya me va a agregar 2 tarimas, por ejemplo. ¿Sí? Esto me facilita la posibilidad de que yo pueda facturar los pallets y que después, generalmente en el rubro, esos pallets se reciben a través de una devolución de artículos y se acredita ese dinero una vez devuelto el pallet. Bien, con respecto a las funcionalidades que están en el sector de abajo, aquí teníamos la parte de unidades de medida, patrones de medición, categorías, condiciones, piezas alternativas. Nosotros también vamos a tener la posibilidad de cargar diferentes tipos de bultos. Por ejemplo, vamos a poner caja por 12 unidades y cantidad de unidades que van en ese bulto. Vamos a ver, aquí abajo tenemos otras funcionalidades, por ejemplo modificaciones masivas, en este caso de márgenes de utilidad, donde nosotros podemos buscar una marca, por ejemplo. Todos estos artículos tienen un determinado margen. Yo podría, por ejemplo, hacer un filtro y vamos a buscar piedra volcánica. Bueno, esta losa volcánica vemos que tiene determinados márgenes. Entonces yo, por ejemplo, con el botón derecho puedo seleccionar todos o deseleccionar todos, o simplemente haciéndole doble clic puedo ir seleccionando algunos en particular, y entonces aquí yo puedo multiplicar por un coeficiente ese porcentaje de margen que tiene, o por ejemplo puedo establecer un nuevo margen de utilidad donde yo voy a decir que todo esto va a ser 36% aplicado a la lista 1 o a la lista que nosotros elijamos. Entonces ponemos aceptar, ponemos que sí, y entonces ya estos artículos tienen un nuevo margen del 36%. Puedo establecer modificaciones masivas para comisiones. En este caso ya vamos a ver que esta es una funcionalidad muy particular para una empresa. Parámetros de artículo, puedo seleccionar estos artículos y asignarles una nueva marca, un nuevo rubro, una nueva unidad de medida, un nuevo subdepósito. En este caso también puedo indicar si va a ser fraccionado sí o no. También podemos establecer en forma masiva puntos que va a acumular para la funcionalidad de fidelización de clientes. Si por ejemplo todos estos artículos los vamos a activar o desactivar en forma masiva. Copia de lista de precios. Esto es importante, esto es una funcionalidad que tiene Flexus Corralón, que hoy no la tiene Flexus RP estándar, y es que a partir de una lista de precios nosotros podemos generar una nueva lista de precios simplemente multiplicando, en este caso por un coeficiente, los márgenes, ¿sí? Por ejemplo vamos a poner 1,4. Nosotros teníamos una sola lista de precios establecida, y entonces acá vamos a seleccionar todos los artículos para que nos genere a su vez una lista de precios para todos los artículos. Vamos a seleccionarlos y entonces ponemos aceptar. Entonces para todos los artículos seleccionados se va a generar una nueva lista de precios tomando un margen original que tenía, por ejemplo, la lista 1, y lo multiplicándolo por un coeficiente. Entonces fíjense que ahí si vamos a márgenes de utilidad y ponemos nuevamente actualizar para traer todos los artículos, vemos que nos van a aparecer
En este caso, la columna completa de margen 2, tomando un 40% más sobre el porcentaje. Con esto entonces podemos crear rápidamente nueva lista de precios. Bueno, podemos también, dijimos, activar o desactivar parámetros de stock. Si yo quiero establecer niveles de stock mínimos, óptimos o máximos para todo el artículo. La verificación de stock, que esto es muy importante. Y ahora vamos a volver a la VM de artículos. Vamos a buscar cerámica de prueba. Fíjense un detalle, nosotros no habíamos visto esta parte donde dice verifica stock. Bien, el verifica stock lo estaba dejando para el último porque el sistema nos va a permitir hacer una verificación del stock. Trabaja en este caso no como Flexus RP, sino que simplemente el tildar el check verifica stock ya nos va a hacer una verificación de stock, nos va a marcar si no tenemos stock de un determinado artículo. Entonces fíjense que, por ejemplo, vamos a tildar verifica stock, grabamos, vamos a darle un nuevo stock a este artículo cerámico de prueba, lo vamos a hacer depósito central y vamos a ingresar, por ejemplo, 100 unidades, motivo general, y entonces ya ingresamos ese stock. Bien, dijimos que habíamos tildado el check verifica stock. ¿Qué nos permite hacer esto? Supongamos que estamos generando un presupuesto para un determinado cliente y aquí vamos a buscar cerámico de prueba. Entonces me pide, por ejemplo, 210 metros. Me dice que la cantidad disponible en este caso es 100 metros. De hecho, botón derecho, voy a ver datos de stock y veo que justamente tengo 100 metros. Entonces el sistema me lo marca directamente en amarillo como un artículo sin stock. Yo voy a poder vender. Esto no tiene las limitaciones que tiene el RPlay estándar, donde teníamos opciones que, por ejemplo, no me permitiera facturar. En este caso sí me va a permitir facturar. Yo después deberé generar, en este caso puntual, el pedido o a otra sucursal para hacer la entrega, o que el cliente lo retire en otra sucursal, o generar una orden de compra para reponer esta mercadería que no la tengo, o si es un artículo pedido, también generar una orden de compra. Pero me va a permitir operar. Simplemente me lo va a marcar en amarillo, indicándome en este caso el stock. De esa forma trabaja el sistema. Supongamos que el cliente me pide 50 metros. Cierro presupuesto. Vamos a elegir la forma de pago. Esto lo voy a enviar a caja. Voy a facturarlo. Todo esto lo vamos a hacer oportunamente en la parte de ventas, pero ahora me adelanto un poquito como para que ustedes puedan ver cómo trabaja el verifica stock. Entonces realicé la facturación de este artículo por los 50 metros. Supongamos que viene otro cliente y entonces vamos a buscar nuevamente el artículo cerámico de prueba, y entonces vamos a hacer una verificación de stock, ver datos de stock. Fíjense que ahí yo veo que ya tengo pendientes de entregar 50 unidades y mi stock disponible es 50. Aquí el sistema me va a dar el listado de cuáles son los clientes a los cuales yo tengo para entregar. Y si eventualmente este cliente me pide 80, me dice que el stock disponible es 50 unidades. Entonces el stock disponible es el stock remanente, que lo vamos a ver en algunas pantallas como stock remanente, que sería el stock real menos lo que yo tengo pendiente en este caso de entrega.
Para que me considere este stock disponible, hay un parámetro general que tiene en cuenta, en este caso, los pedidos. Entonces dice contemplar stock pedido. Al verificar el stock disponible, está tildado el check para que haga esa verificación. De lo contrario, si no estuviera tildado, la comparación la va a hacer contra el stock real y no el disponible, para indicarnos si tenemos o no stock en este caso. Bien, venimos nuevamente aquí. Habíamos visto la modificación masiva. Vamos a ver que también podemos cargar bienes de uso. Podemos generar rubros, por ejemplo, rubros rodados. Y dentro de rubros rodados vamos a poner camión grúa Scania. Y podemos poner precios, la fecha de alta, y así nosotros podemos ir cargando los diferentes rubros. Entonces, esto es actual y vamos a poner un precio. Bien, Flexus Corralón no tiene la funcionalidad para la amortización de bienes de uso. Esto después simplemente nos va a permitir en stock tirar un listadito de los bienes de uso que tenemos y que previamente podemos dejar cargados aquí. Modificación masiva de precios de compra. Esta funcionalidad ya la vamos a analizar cuando veamos precio por proveedor. Les diría que no se va a utilizar. Posiciones arancelarias. Bueno, aquí nosotros podemos cargar diferentes posiciones arancelarias. El sistema lo que me permite es, por ejemplo, en algún artículo, cuando yo cargo y me voy a la solapita precios, en el precio de costo puedo chequear que utiliza comercio exterior, y entonces esta funcionalidad muy similar o igual que tiene el RP estándar, puedo poner un precio y puedo poner, por ejemplo, posiciones arancelarias con un porcentaje que es los derechos de importación. Entonces por ahí estamos importando un determinado artículo, entonces puedo crear una posición arancelaria. Vamos a poner una nueva. Son todas codificaciones que en este caso para nuestro país tenemos dentro del Mercosur. Supongamos porcentaje 35. Esto es un dato más si requiere certificado. Y entonces nosotros aquí podríamos armar este precio partiendo de un precio FOB más porcentajes despachante, porcentajes de flete, posición arancelaria que nos va a dar un 35%, gastos financieros, para llegar finalmente a un precio de compra. Siempre tildando utilice comercio exterior. Dentro del menú depósitos dijimos que nosotros tenemos dado de alta todos los depósitos. Si queremos dar de alta un nuevo depósito, ponemos descripción, a qué sucursal pertenece. ¿Sí? Fíjense que todos tenemos, cada uno de los depósitos tiene asociada la descripción a qué sucursal pertenece. Yo puedo tener más de un depósito en una determinada sucursal, puedo escribir la ubicación, tengo que darle un orden de prioridad, en este caso en forma consecutiva y correlativa, cada vez que cargo un depósito. Si voy a establecer un cliente para ese depósito, porque yo puedo cargar un cliente para ese depósito, y aquí tenemos una diferencia con Flexus RP estándar que tiene que ver con lo siguiente. En Flexus RP estándar, en cada depósito cargamos un cliente y un proveedor. En este caso solamente cargamos un cliente. También nosotros podemos indicar que es de terceros. Y en este caso puntual que todavía no cargue los depósitos, le voy a poner un guioncito. El sistema me va a validar esto como un cliente
No obstante, después para la funcionalidad de hacer movimientos entre depósitos vamos a tener que dar de alta a un cliente. Y si el depósito es operativo o es de exhibición, también podemos cargar esta diferencia, y si el depósito está visible o no. Esto tiene que ver porque nosotros cuando estamos haciendo búsquedas de artículos, fíjense aquí, vamos a buscar artículos. Cuando nosotros hacemos la consulta de los depósitos, podemos ver todos los depósitos visibles o no. Fíjense que esto me va a permitir a mí tildar para ver el depósito visible, o si quiero consultar, por ejemplo, depósito de exhibición o simplemente todos. Si quiero incluir depósitos de terceros también. Bueno, son todos elementos que se definen en la parte de depósito. Cuando le decimos si es operativo, si es visible o si es de terceros este depósito. Vamos a poner guioncito y vamos a grabar. Centro de distribución. Aquí nosotros podemos crear centro de distribución que lo vamos a utilizar para diferentes funcionalidades. Esto ya lo vamos a ver en la parte de logística, pero simplemente podemos dar de alta centros de distribución asociados a determinados depósitos para que ese centro de distribución haga la distribución de mercadería y la reposición a esos depósitos. Puede hacerse, por supuesto, a otros depósitos, pero hay una serie de funcionalidades que nos van a permitir organizar esos centros de distribución en relación a determinados depósitos. Hasta aquí llega la entrega en este video. Vamos a ir avanzando en el próximo video con la parte de clientes y proveedores y el resto de las funcionalidades que nos ofrece Flexus Corralón dentro de